ahora sí. Ahí estamos. Ya empieza, ya empieza. Ahí estamos. Ah, aquí me sale. Sí. Muy bien. Lo tenemos ya. Estamos en el aire. Perfecto. 3 personas. Hoy seremos Maite, Marcos y Quique. Y Javier, que me ha escrito también. ¿Dónde está? Yo no, no me Mi ve. madre no, porque no sabe entrar. Si no, estaría. Javier Rivas está por aquí, sí, que es verdad. Sí. Javier Rivas Buenas, Javier. está. Asnie. ¿Estáis viéndolo ya, chicos? Sí, yo sí que lo estoy viendo. Vale, yo no. Yo tampoco. Pero bueno, si lo ve Quique es que está bien. ¿El audio se me oye? ¿El audio bien? Sí. Vale, Sí. pero necesitaría ver las preguntas, porque entonces, ¿cómo voy a poder ver? Vale. Vale. Este no es, será más. Ah, aquí, vale. Ya me veo. Perfecto. Ok. Sí. Ok. Muy bien, ahora sí, ¿estáis, chicos? ¿Estamos los tres? Estamos. Muy buenas tardes. Ya veo, nuestro compañero Javier Rivas nos dice que sí, que se nos ve muy bien. Muchas gracias, Javier, por ayudarnos desde el otro lado. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro tercer live, ASNIE Live, organizado por, como sabéis, por ASNIE, la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional. Y que estamos, además, os aviso que estamos durante todo este mes de mayo, hemos planificado actividades que tienen que ver pues, con estos live, que se van a retransmitir los lunes y los viernes a las 7 de la tarde. Y los miércoles, eso sí, eso es solo exclusivo para socios, el webinar a través de Zoom al respecto de una pues, ponencia, charla, conferencia sobre un tema pues, específico que desarrollará uno de nuestros compañeros también de la asociación de ASNIE. Hoy tengo el gran honor, el gran placer de compartir la tarde de esta entrevista que durará aproximadamente unos 45-50 minutos con dos compañeros de ASNIE a los que, bueno, pues la verdad que tengo, no sé, mucho aprecio. Son dos personas que me caen muy bien, no sé, son de esas, pues eso, ¿no? Que te transmiten, pues, buena energía. Y estas personas, pues, son Marcos y Quique. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Muy buenas, Un Maite. placer. Un placer teneros aquí a compartir un ratito la tarde, a hablar, pues bueno, al respecto de curiosidades relacionadas con esto de la mente y el cerebro y los pensamientos y demás, ¿no? Y cómo interpretamos, ¿verdad? La vida, ¿no? Cada persona. En concreto, ahora con esta situación que hemos vivido, ¿verdad? Que nos ha hecho parar a todos en seco y que tiene que ver pues, con el COVID-19, con la situación sanitaria y que nos ha trastocado a todos los niveles, ¿no? Y bueno, pues es muy curioso, ¿no? Ver cómo cada persona lo ha vivido, lo vive, lo interpreta y lo gestiona de una manera diferente, ¿verdad? Yo creo que esto es curioso, ¿no? Sí. El comprobar esto. Entonces, voy a presentaros, que no os he presentado, y ya arrancamos, si os parece. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, pues tengo a mi querido compañero de ASNIE, Marcos, que es ingeniero informático, además de coach certificado por ASESCO. Ha estudiado neurociencia aplicada al coaching de equipos, y es autor del libro Los niños sí cuentan. Ahí está. Buenas tardes. Bien. Y también nuestro querido compañero Quique, que se define, porque yo le he preguntado, a ver, Quique, ¿tú cómo te definirías? Apasionado por el desarrollo y la formación de las personas y las organizaciones. Maravilloso. Con máster en inteligencia emocional, coach ejecutivo por la Escuela Europea de Coaching, ahí hemos estudiado juntos, Quique, y responsable de ASNIE, también en Castellón, ¿verdad? Eventos Castellón. Buenas tardes, Maite. Un placer estar con todos vosotros. Un gusto, de verdad.
verdad. Y bueno, creo que el tema de hoy es súper chulo, así que yo ya os he presentado y os doy paso porque me gustaría que todas las personas que nos están escuchando pues reciban vuestros comentarios y por supuesto animaros a todos a preguntar ya, a escribir cualquier pregunta. Esto es interactivo y lo que queremos es que nos preguntéis y que hablemos y compartamos entre todos. Pues eso, Muy bien. compañeros, ¿qué Muy opináis bien. Pues al nada, respecto de eso? yo, bueno, antes de opinar sobre esta situación, ¿no? Me gustaría decir dos cosas de lo que has comentado. Una de las que ha comentado Quique, ¿no? Que al final creo que hay dos características importantísimas y fundamentales para estar en Narnie. Una es ser apasionado, como decías de Quique, y la otra transmitir ese buen rollito, ¿no? Si no, al final no se Ay, puede ay, estar en ay. Narnie si no transmite buen rollito y eres un apasionado de esto, ¿no? Muy Entonces, bien. eso para empezar, para empezar a hablar. Luego ya viene la formación técnica, eso ya viene después, Efectivamente, pero pero lo primero es la base es esa. ahí. Si no, Annie y otra cosa no están No, relacionadas. Es el buen pozo es rollito ese. y apasionados. Si Para me empezar a hablar. permites, si me permites, Marcos, también, Claro, a ver, vamos a presentar a Maite, ¿no? Porque Maite también va a ser, totalmente. y a ver que también va a participar con todos nosotros. Yo a Maite la conozco también de la asociación, sé que es apasionada del desarrollo, del coaching también, ok, de la mediación, ¿eh? Muy Y bien. del mindfulness también, de la atención, Eso es, eso es. Esas además de son todo, mis que también dos, muy buen rollo. esas son mis dos pasiones, la mediación y el mindfulness. Exacto, como que creo además también que viene muy bien como herramienta ahora para gestionar pues todo lo que estamos viviendo ahora en este tiempo, ¿verdad? Claro, bueno. Bueno, pues muchas el- gracias por vuestra presentación. Bueno, pues bueno, vamos allá, chicos. pues nada, ¿Qué me tenéis que comentar y comentarnos a todos sobre esto que estamos viviendo y por qué lo vivimos cada uno de una manera diferente? ¿Qué es lo que nos pasa aquí en la cabecita? bueno, pues mi opinión es que, bueno, nos pasa que tenemos un cerebro que realmente, pues, tampoco sabemos exactamente cómo se utiliza, cómo se comporta, cuáles son las reglas, cuáles son las instrucciones un poco del funcionamiento del cerebro, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo? Al final, el cerebro es una evolución, está diseñado para una serie de cosas, supervivencia y demás, y hoy en día, pues, trasladamos ciertas situaciones que no son en sí de vida o muerte y las trasladamos a los problemas que tenemos cotidianos, ¿no? Y en relación con esta situación del coronavirus, pues claro, al final hablas con gente y te das cuenta que al final cada uno pues lo vive a su manera, cada uno lo vive de distinta forma y además hay formas diametralmente opuestas, ¿no? Yo esta mañana hablaba con una amiga, por ejemplo, que ella me dice, Marcos, tú ya sabes que yo soy hiperactiva prácticamente, y dice, pues estoy encantada, o sea, estoy en mi casa y dice, yo no pensaba que esto lo iba a vivir así, porque ella es súper activa, le gusta hacer muchas cosas, dice, y sin embargo, estoy encantadísima, dice, y me decía, dice, es que el cuerpo se habitúa a todo, ¿no? Y es verdad. Y al final, claro, yo creo que el confinamiento cada uno lo vivimos pues en base a cómo vivimos muchas cosas, ¿no? En base a nuestras experiencias, en base a nuestros criterios, nuestros valores, en base a un montón de cosas, ¿no? Y luego también, pues claro, no es lo mismo pues cómo estés viviendo esto en función de, por ejemplo, si te ha tocado un caso de, bueno, pues algún fallecido cercano, pues evidentemente esto se vive pues de una manera completamente distinta a si no has tenido esa mala suerte, ¿no? Digámoslo así. Entonces, pero al final te das cuenta que ante una misma situación, ¿no? Que es el hecho de que estamos confinados en casa, pues hay tantas reacciones como personas están teniendo esa vivencia, ¿no? Y eso al final es un poco la esencia de todo en general, ¿no? Al final los hechos son neutros y somos nosotros los que les asignamos esas etiquetas, ¿no? De, bueno, agradable, desagradable, etcétera. Y cada uno lo vivimos pues en base a nuestra esencia y a nuestra personalidad y a nuestra vivencia, ¿vale? Esa es mi aportación. No sé, Quique, qué piensa. Sí, Marcos, ahí coincido en ti que es muy importante. Bueno, no sé si se me oye bien, se me oye Sí, se te bajo. oye. Sí. Se te oye un poquito bajo, Quique. Un 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 pelín poco poquito bajo. bajo se bajo, oye. dicen los amigos que nos están Y además siguiendo. nos lo han escrito, sí, que se te oye un poquito bajo Sí, nuestra sí, pues compañera vamos Marisa. por el plan B. Eso es. Así un poquito mejor, quizás. Uy, pues sí.
Sí, Sí. pues bueno, vamos. Marcos, coincido contigo que todo depende también de las experiencias que tenemos, las vivencias que hemos ido cultivando, cómo nos han educado, cuál ha sido nuestra educación, nuestras creencias. Yo sí que veo también que hay algo determinante, porque estábamos como acostumbrados a unos hábitos, a una forma de vida, y de repente ha habido un ¡pam! Como una rotura de patrón, ¿no? Una rotura de patrón que ha sido un impacto donde en un breve espacio de tiempo nos han como dado la vuelta a nuestras rutinas, a nuestros hábitos. Entonces, claro, yo ahí sí que veo que, pues bueno, personas que sí que hayan tenido ese cambio drástico de 180 grados, claro, ahí sí que esos valores que tienen, que son los que les dirigen la vida, pues sí que les han hecho pues vivir quizá con unas emociones o con unos pensamientos, han empezado a tener unos pensamientos, unas emociones que realmente les han causado incertidumbre, inquietudes, incluso miedos, incluso llegando a situaciones donde pueden ser, pues, no sé si diría patológicas o que pueden derivar a alguna patología. Y en cambio, habrá otra parte de la sociedad cuyo ha tenido también ese giro de 180 grados, pero que apenas se ha visto modificado sus rutinas diarias, su vida. Por lo tanto, también lo ha vivido de otra forma, también seguro que con incertidumbre, con una serie de miedos, pero no ha sido tan drástico. Entonces, en base a eso, te planteas la situación de una forma o de otra. Yo quería hacer una pregunta, porque claro, fíjate, como lo plantea Marcos, como lo planteas tú, creo que al final planteáis lo mismo, ¿no? Que es cómo reacciona, cómo responde nuestro cerebro ante una situación que nos viene nueva, ¿no? Ante esa sorpresa, ante ese nuevo estímulo, ¿verdad? Lo que pasa que aquí es verdad que la intensidad de ese estímulo pues ha sido muy fuerte, ¿no? Ha sido muy grande y además nos ha afectado a muchos ámbitos, ¿no? de la vida, no solo a uno, no solo es que ha venido una pandemia y a nivel de salud, es que a nivel de salud hemos tenido que parar de trabajar, no podemos salir de casa, no vemos a nuestra familia, son como muchos frentes abiertos, ¿no? Entonces, yo sí que ahí querría que ahondarais un poquito más en qué es lo que pasa ahí en el cerebro. ¿Hay algún tipo de mecanismo? ¿Se te dispara algo? O no sé, ¿qué pasa con cuando vienen las cosas así de repente, ¿no? Y no nos las esperamos, porque, joder, cuando hay una sorpresa, las sorpresas gustan, ¿no? Por lo general. Pero no sé qué es lo que pasa ahí, ¿no? No sé si podríais ahí ahondar un poquito más. ¿Tiene algo que ver con Sí, cómo funciona el cerebro ante la sorpresa, ¿no? Ante lo desconocido? sí. Me encanta, Maite, lo que has comentado de las sorpresas gustan. Bueno, pues como dice, ¿no? Depende de lo que venga detrás. Hay Claro. sorpresas que gustan y hay sorpresas que no gustan. Entonces, yo a ver, sí que veo que el comportamiento del ser humano nos comportamos básicamente para cubrir unas necesidades. Ya en el 54 fue Abraham Maslow que hizo la pirámide, ¿ok? De las necesidades. Y luego también Anthony Robbins y Chloe Madanes, no lo pronuncio más, sí que han trabajado más el tema o han trabajado también sobre el tema de comportamiento de las personas en base a cubrir unas necesidades. Hay una de las necesidades que tenemos las personas que es la búsqueda de la seguridad. Entonces nosotros buscamos la seguridad y la buscamos realizando acciones. Entonces, las acciones que realicemos, algunas son constructivas y otras son destructivas. Por ejemplo, si nos comportamos para buscar la seguridad, puede ser pues analizando datos, leyendo, buscando información. De esa forma nosotros vamos nutriendo y vamos, digamos, como calmando esa seguridad. Hay personas que buscan la seguridad o otra forma de buscar la seguridad, por ejemplo, es alimentar el cerebro parasimpático, que es comiendo. Si nosotros comemos, ¿okay? En cierta forma le estamos diciendo al cerebro que todo está bien y que no nos tenemos que preocupar. Hay otra forma que tenemos que buscar la seguridad, que tenemos de buscar la seguridad, que es con el control, teniéndolo todo controlando, sabiendo todo lo que va a pasar. Por eso nos recomiendan que en esto del confinamiento, o nos han recomendado que tengamos hábitos, porque el hecho de tener hábitos
se traduce en tener seguridad, porque sabes lo que va a pasar en todo momento durante tu día. ¿Sí? Qué bueno. Marcos, Claro. ¿qué opinas? Yo lo veremos en el webinar del miércoles algunas claves más, ¿no? Pero bueno, como decías, al cerebro en general los cambios y más así cambios estructurales, pues no le acaban de gustar mucho. Sabéis que siempre trata de mantenernos en esa llamada zona de confort, ¿no? Que no porque se llame zona de confort quiere decir que sea lo mejor para nosotros, ¿no? Pero estamos habituados a eso y todo lo que sea romper y cambiar, pues supone un esfuerzo que en general, y lo veremos el miércoles, el cerebro, pues de primeras es un poco reacio a los cambios, ¿no? Por esas rutinas también que comentaba aquí, ¿no? Porque al final todo lo que lo hacemos de manera rutinaria, pues hace que gastemos menos energía, ¿no? Y entonces eso, el cerebro trata de buscar que gastemos menos energía. Entonces, claro, esto que comentaba aquí, que de la pirámide de Maslow, es cierto que, claro, que los niveles más básicos ahora mismo, pues incluso hay gente que los tiene en peligro, ¿no? Porque, bueno, hay gente pues que está en ERTES, que no está cobrando y que ya están preocupados porque incluso a lo mejor están teniendo dificultades para algo tan básico como es comprar comida. Hay gente que tiene quizás en peligro el poder pagar la hipoteca de su casa. Entonces, claro, estamos hablando de que se está afectando esto en niveles muy bajos de esa pirámide, ¿no? Claro, al final lo que decíamos al principio también es que la gente reacciona de manera distinta, pero es que incluso hay gente que ahora ya tiene miedo a salir de su casa, o sea, tiene miedo incluso a relacionarse de manera socialmente. Claro, la relación social es el tercer nivel de la pirámide de Maslow y si no tienes los anteriores bien cubiertos, pues no puedes ir ascendiendo. Y claro, yo me estoy preocupando porque no tengo que ahora mismo, me las veo para comprar comida o me las veo para mantener mi hipoteca, pues es que ni me planteo ahora mismo las relaciones sociales, ¿no? Y entonces entra también ese miedo, que es curioso que, claro, que lo comentaba el otro día con un amigo, claro, si tú sales a la calle y ves a una persona que te intenta atacar, pues el miedo como que es más palpable, ¿no? Pero esto, sin embargo, es un virus que no lo ves y también hay gente que a lo mejor pierde ese buen miedo que tenemos que tener a veces para evitar ponernos en situaciones, ¿no? Y entonces, pues, sales a la calle y ves mucha gente, pues a lo mejor no guarda la distancia de seguridad porque es algo que realmente no lo estás viendo, ¿no? No sería igual si vieras una persona que va directamente a atacarte hacia ti, ¿no? En ese caso, vamos, seguro que el mecanismo del miedo te haría huir, ¿no? Pero en este caso, como no lo ves, no es tan palpable, ¿no? Y yo creo que también ahí hay esa diferencia entre los comportamientos de las personas que ya depende, pues eso, de cómo sea cada uno, de atrevido, de arriesgado, de incluso si tienes más desarrollado un hemisferio del cerebro u otro, en fin, volvemos un poco a lo del principio, ¿no? Que es que son tantas personalidades distintas. Mi madre siempre decía que cada uno es cada uno con sus cada unadas, ¿no? Entonces, bueno, pues al final te das cuenta que es que el refranero ¿no? Este refranero El español que refranero tenemos, español es pues muy rico. es muy socorrido, muy rico y siempre hay un refrán para cada situación, ¿no? Pues oye, y Sí. aprovechando esto que comentas, Marcos, ¿qué os parece? No sé si habéis transitado todos, los dos, habéis transitado por diferentes etapas durante este confinamiento, si os apetece comentarlo o compartirlo, si os habéis visto, pues eso, ¿no? En diferentes estadios, reacciones y un poquito cómo estáis ahora. Y si querríais dar alguna pauta, algún consejo, algún tip a las personas que nos están viendo, pues de cómo afrontarlo a día de hoy para que se afronte con el menor sufrimiento posible o de una manera lo más adaptativa posible. No sé si os parece que pudierais Sí, compartir algo de lo que os ocurrió. bueno, a mí me ha recordado lo que has comentado, Marcos, Mm. la gente al salir, como la técnica mejorada del cucu, eso que viene, que viene el coco, El Coco. coco. pues, madre, el cucu ese, que si te tapabas no lo veías. Sí. Entonces, eso es decir, si no lo veo, como que no sucede, ¿no? Eh, No lo veo y eso no está pasando y no va conmigo. Pues es como la técnica mejorada, ¿no? En adultos. Eso, Pasa, o simplemente lo que hago es no pensar en ello. Y claro. darme muchísimas series de Netflix, estar siempre ocupado de forma que no le dejo al cerebro. Yo también ahí Pues se me ocurre, perdona que te interrumpo, sí, que es la que has sí, dicho tú, que es la de devorar la nevera, porque cuánta gente no habrá engordado 3 y 4 kilos
o 5, no sé, en este confinamiento, por mantener al cerebro, ¿no? En esa, tranquilo, todo está bien. No te preocupes. Sí, sí. Pues, Así, ¿quieres comentar, Marcos? sí, bueno, no, yo en respecto a lo que comentaba Maite de cómo lo estamos viviendo, ¿no? Pues yo creo que se pasan por diferentes fases, ¿no? Al principio, o en mi caso particular, ¿eh? Yo he pasado por diferentes fases. Al principio es algo como que no te la acabas de creer que esté sucediendo, ¿no? Parece una película de estas de catastróficas que echan ahí a veces en los sábados pues, al mediodía, ¿no? Y como que no te la acabas de creer y dices, bueno, no puede ser que esto nos esté pasando, ¿no? Y, y luego, bueno, yo he ido pasando por una fase en la que dice, bueno, pues oye, pues mira, no pierdo tanto tiempo en ir a lo mejor al trabajo, en volver, luego paso a recoger a los niños, no sé qué, oye, me da tiempo a hacer más cosas y hago deporte y hago no sé qué y estoy más con mi familia y entonces, bueno, te das cuenta de que pierdes unas cosas, pero ganas otras, en mi caso por lo menos, ¿no? El poder estar, pues eso, compartir tiempo con tu familia. El otro día decíamos, joder, cuántos días seguidos estamos comiendo juntos, ¿no? Yo tengo 2 hijos, pues los 4, ¿no? De normal eso no se da, comes los fines de semana y poco más, ¿no? O yo qué sé, el otro día pues jugamos un escape room de estos por internet, ¿no? Te da tiempo a hacer muchas más cosas, ¿no? Porque de normal el día a día, al menos el mío, el de mi mujer, ¿no? Es pues oye, llegas a hacer cenas, o qué, tal, a esto, aquello, lo otro, Como y caes todos, rendido en sí. el sofá desplomado. Y bueno, y te das cuenta pues que ahora, gracias a este parón, pues te da tiempo también a disfrutar de otras cosas. Es cierto bueno, que por lo que comentábamos antes, que la situación de cada uno es particular bueno, pues a lo mejor si tienes problemas económicos, pues no es lo mismo, ¿no? Pero siempre hay que tratar de al final de intentar buscar el lado positivo, ¿no? Lo positivo y lo negativo al final son las dos caras de una misma moneda, la una sin la otra no existiría, ¿no? Si no hay positivo no hay negativo y si no hay negativo no hay positivo. Entonces, siempre pues intentar buscarlo, aunque sea poco, pero intentar buscar lo bueno que te puede dar esta situación, que aunque solo sea el poder pasar más tiempo con tu familia, pues yo creo que ya es algo que en mi caso se agradece bastante, ¿no? Y luego Claro. pensar también que al final esto es algo temporal. No sabemos exactamente cuándo se va a terminar, pero vamos, se va a terminar. Es algo temporal, no es algo que vaya a estar continuado en el tiempo. Entonces, de esto se va a salir y claro, no es lo mismo pensar que esto es temporal que decir, ostras, es que esto va a ser para siempre. No, hay un límite, no sabemos exactamente dónde va a estar, pero hay un límite del cual no vamos a pasar y todo, bueno, en su justa medida y con sus arreglos, pero irá volviendo y tendiendo a esa normalidad que conocemos. Entonces, bueno, en la medida de las posibilidades, pues tratar de disfrutar, entre comillas, de las cosas buenas que podamos encontrar en esta situación. Sí, Genial, Marcos, Marcos. yo, a ver, coincido totalmente con lo que estás comentando. Todo depende efectivamente de la situación personal, de cómo lo esté viviendo cada uno. Yo, pues mira, tengo la fortuna de que toda la gente cercana, pues bueno, sí que tengo personas de riesgo, pero que de salud estamos todos bien. Entonces, ya partiendo de ahí, pues claro, me siento súper afortunado de toda la gente querida, sé que está bien y no me quiero imaginar que, bueno, pues tener una persona pues que esté malita o incluso que haya fallecido. Entonces, partiendo de mi situación personal y particular, efectivamente, pues yo he pasado por situaciones de miedo, o sea, miedo e incertidumbre. Este miedo, primero por la seguridad, por la salud, al ver que, bueno, la salud, cumpliendo protocolos, organizándote y todo, pues esto lo tienes controlado y estás seguro. Momentos de incertidumbre a nivel profesional, bueno, también te cambia drásticamente, cambia la situación y tienes la incertidumbre y ese boicoteador que nos comentaba nuestra compañera Inés, ¿no? La semana pasada o el viernes pasado en su entrevista con Bea, y ese boicoteador que te pones en preocupaciones, enfocado en lo negativo y cuál será la situación, y entonces él, como salir de ahí, también te genera pues herramientas. Inés comentó alguna herramienta, traslado que al final hacer un plan de acción, esa preocupación que tienes,
coger y decir, bueno, a ver, ¿qué es la preocupación? La preocupación es, se me han caído todos los proyectos presenciales, ¿vale? ¿Qué herramientas tienes? ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo puedes salir? Y sobre todo pensar lo que comenta Marcos. Esto es temporal. X, Y o Z, no sabemos el tiempo. Pero bueno, montas plan Darle B. la El plan vuelta, A ya ¿no? lo tienes, ahora vamos a Darle por la el plan B. vuelta. Claro, el plan A ya lo tienes porque ese continúa. Antes o después se reactivará y sabes cómo hacerlo. Ahora vamos al plan B, este cómo lo reactivamos. Entonces, esas preocupaciones, ahí comento un dato de Ernie Falinsky, hizo un estudio sobre los pensamientos de las personas durante el día y sacó desde la Universidad de Pensilvania que el 50% de los pensamientos que tenemos las personas son preocupaciones. ¿Okay? Pero él cogió y las desgranó, esas preocupaciones, y dice, vamos a ver, esas preocupaciones que tenemos las personas. Entonces se dio cuenta que el 40% de las cosas que nos preocupan son sobre situaciones que no van a pasar en la vida. Luego hay un 30% que son sobre situaciones que ya han pasado o que están demasiado lejos para que nosotros podamos hacer algo. Ahí ya, y luego tenemos un 22% que son sobre situaciones, sobre cosas que nos preocupan que son triviales, que realmente no nos va a la vida. Ya, fijaros que ya nos queda solo un 8% de preocupaciones. Pues de esos 8% que son las reales, un 4% no podemos hacer nada y solo un 4% de las preocupaciones que tenemos son reales. Fijaros, ¿eh? Todas las preocupaciones que tenemos en posición horizontal normalmente y que estemos ahí dándole vueltas y que lejos de disiparla lo que hacemos es aumentar la bola. Claro, y si no me entra un proyecto, vale, si no me entra un proyecto, claro, ¿y cómo pagaré la hipoteca? Y si no pago la hipoteca, entonces te estás creando tú un panorama desastroso. Entonces, yo ahí recomiendo te levantes de la cama, si estás durmiendo la siesta o si estás durmiendo, porque no podrás dormir con la preocupación y haces este plan de acción de qué manera puedo resolver, qué tengo en mi Claro, mano, con quién, cómo, cuándo, de qué claro. manera, de quién puedo tirar mano y te lo vas escribiendo. Ahí sí, a mí me gusta esto del plan de acción porque tienes un plan de acción y no te puedes preocupar. En el momento que tienes un plan de acción ya no te preocupa, ya no le das tiempo a la preocupación y te pones en marcha. Claro, Otra de ya te las etapas ocupas, ¿no? Ya no te preocupas, ya te de ocupas, la ya estás preocupación en pasas a la eso. ocupación, ¿no? Paras la máquina de crear pensamientos y preocupaciones, ¿verdad? Dejas de rumiar todas esas preocupaciones que no te llevan a nada, solo Equilicua. a encontrarte fatal, ¿no? O diriges Oye, la cabeza, el pensamiento, nuestro cerebro lo diriges, ¿no, Marcos? Dirigimos nuestro cerebro, ok, hacia acciones constructivas. claro, claro, pero bueno, pero para eso tenemos que saber eso, cómo funciona, ¿no? Y eso es lo Ay, que eso, no vamos a Eso es lo reventar que el webinar del sabremos, lo que miércoles, pero es hablaremos el lo que veremos un miércoles. poco el el miércoles. miércoles. Eso es. Sí. Y Eso es yo, lo que veremos el miércoles. eso es, eso es. Y al hilo de lo Ojo, que decía Quique, pues al final es cierto que eso, que tendemos a adelantar siempre escenarios catastróficos, ¿no? Y yo, otro herramienta o tip que creo que es interesante es que realmente irnos al pasado y revisar cuántas veces ha sucedido aquello que pensábamos que iba a suceder, ¿no? Que seguramente nos daremos cuenta de que todos esos escenarios catastróficos que hemos estado reviviendo una y otra vez en el pasado y adelantando, al final no se han producido, ¿no? Entonces, bueno, pues aprovechemos bueno, ya que podemos elegir lo que pensamos, ¿no? Podemos parar el pensamiento, irnos hacia otro pensamiento, pues oye, ya que podemos tratar de parar esos pensamientos y enfocarnos en otros, pues oye, no nos amarguemos por adelantado y ¿por qué no? Vamos a intentar, en vez de amargarnos, oye, disfrutar por adelantado. Pensar que lo que venga va a ser siempre mejor. Totalmente de acuerdo. efectivamente. Y oye, perdona, ¿eh? Sí, Quique, perdona. no, a ver, también como nos has preguntado cómo lo hemos vivido nosotros, pues bueno, yo también en mi situación personal y viendo el lado positivo, es decir, bueno, efectivamente la parte económica ahora está en stand-by, seguro que la reactivaremos con diferentes planes. Pero ya en el plano personal, es decir, bueno, en el plano personal, efectivamente, pierdes contacto a mí me gustan mucho los átomos, más que lo digital, ¿no? Los átomos, pierdes el contacto con las personas. Claro. Pero, no obstante, yo sí que me he dado cuenta, y lo comentaba con mi pareja, el hecho de que la relación con mis padres se ha visto incrementada virtualmente. O sea, si antes a lo mejor nos llamábamos una vez a la semana, ahora todos los días nos conectamos y tenemos conversaciones de 45, 50, 60 minutos
¿ok? Después de los aplausos nos conectamos hasta la hora de cenar. Entonces digo, esto que estoy viviendo yo ahora de todos los días, y llevamos 45 minutos, 45 días hablando todos los días, 60 minutos más o menos, inimaginable si no hubiese tenido esta situación. ¿Sí? Entonces, es decir, luego también con mi pareja, le decía, "Ostras, es que estamos los dos", os hablo de situación personal, pero claro, estamos los dos tan a gusto de decir, bueno, pues que nos echen otro mes, no hay problema. ¿Okay? Eso es situación personal. ¿Okay? Claro. Pues es que yo creo que es súper importante lo que habéis comentado ambos, ¿no? O sea, el anclarte a emociones positivas, ¿no? El darle la vuelta y ponerte tú en el centro como responsable y protagonista de tu bienestar y plantear acciones que te ayuden y te lleven a ese bienestar, ¿verdad? No sé, habéis comentado alguna cosita más, el no estar todo el rato ahí rumiando en la cabeza esas preocupaciones que no sabemos ni siquiera si se van a dar, ¿verdad? Las que sí que están ahí, pues están, ¿no? Lo que comentaba Marcos, pues si estoy en un ERTE o si económicamente la situación ya es muy delicada o hay algún problema de salud, pues evidentemente ahí ya estamos hablando de realidades, ¿no? Que es normal que estemos en unos sentimientos difíciles, ¿no? Y complicados. ¿Qué opináis del tema ya que estoy aquí, del tema del mindfulness? ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo ayuda esto a lo que estáis diciendo? Esperad, perdón. Sí. Perdón, es que nos han hecho una pregunta por aquí y yo, Ajá. antes de cambiar de tema, quiero hacer la pregunta. Nos comentan si nuestro cerebro tiende a rellenar los espacios de información con la lógica. Dice, aunque no sea verdad. ¿Esto quiere decir que el cerebro nos engaña? Al cerebro no le gustan las historias vacías y al final es cierto que tiende a completarlas, ¿vale? Veremos un poco el miércoles que realmente al final hablaremos de la realidad y veremos que al final la realidad pues tampoco la percibimos de manera exacta, ¿no? Entonces, bueno, con la información que tenemos, nosotros completamos. Y ese completamos, pues lo hacemos en base a un montón de cosas, entre ellas lo que comentábamos antes, ¿no? Pues todos nuestros valores, nuestras creencias y a lo que le damos credibilidad, ¿vale? Okay. Pero el cerebro suele rellenar huecos, no le gustan las historias vacías y al final los acaba completando, ¿vale? Pero bueno, veremos que eso, que no es que nos engañe, pero que al final es que la realidad, veremos cómo la percibimos al final. La realidad, lo vamos a ver, no lo quiero adelantar. Eso, no lo desgranes más, Marcos, que si no el miércoles no vamos a tener ahí la vamos ahí expectativa. Claro, la coletilla. déjalo ahí. Pero entonces a mí me viene una reflexión y es que igual que él nos puede engañar, nosotros también podemos engañarle a él, ¿no? Claro, nosotros lo que podemos hacer es utilizarlo para que esté a nuestro servicio al final. Para nuestro beneficio, claro. Claro, evidentemente. Genial. Bueno, ahora sí, vamos a la pregunta que os he lanzado. ¿Opináis que el mindfulness es una buena estrategia o una buena herramienta para en este momento para sobrellevar y transitar por esta situación que estamos viviendo? Pues, a ver, mindfulness, yo creo que es excelente, maravilloso, fantástico, increíble, genial y vamos, varían los términos porque lo veo como una herramienta que te conduce a lo que es a la consciencia, a lo que te está pasando. Y si estás en lo que te está pasando, si estás en el presente, estás más cerquita de lo que podríamos llamar la aceptación. Y a veces es una reflexión porque al final me dicen, Quique, pero joder, yo no quiero sentir miedo, yo no quiero sentir tristeza, yo no quiero tener preocupaciones, yo no quiero, etc. Esas emociones que comentamos y hemos comentado en muchísimos vídeos dentro de nuestra web, las NIE, pero esas emociones, digamos, que no nos gusta sentir, que son desagradables. Vale, yo les comento, bueno, para cambiar una habitación, lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Pues que no te guste. Entrar.
O sea, tú si quieres vale. cambiar Yo algo, lo digo, tienes que porque no te limpiar. guste. Claro. Y, a ver, yo si no me gusta esta habitación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entrar. Pues desde ahí dentro, si aceptas, es cuando estás entrando. O sea, cuando aceptas ese miedo, cuando aceptas esa preocupación, cuando aceptas esa situación que estás viviendo, desde ahí es cuando la puedes empezar a cambiar. Entonces el mindfulness yo lo veo como una herramienta muy potente que te entrena para eso, te entrena para esa aceptación, te entrena para ese presente y de ahí la aceptación y a poder empezar a trabajar con lo que te mueve por dentro. Qué bueno, Quique. ¿Y tú, Marcos, qué opinas? Qué Bueno, yo bueno. en mi caso ya no es ni siquiera una opinión, sino es un hecho, ¿no? Es un hecho que está Claro, lo ya comprobado practicas. científicamente también, está comprobado científicamente los beneficios que tienen la meditación, el yoga, el mindfulness sobre nuestro cerebro. O sea, esto yo creo que ya ni siquiera es opinable, ¿no? Porque está demostrado científicamente que tiene beneficios sobre el cerebro, ¿no? Y el principal beneficio para mí es que estás viviendo el presente, ¿no? Que es algo que al final creo que me he quedado congelado, os veo, no sé si no. ¿Maite se ha quedado Va bien, congelada? va bien. Ah, es que Maite Quedado me con... parecía. Ya está. Vale, vale, vale. Ha habido ahí un minuto ahí de un Vale. momento de... Pero yo creo que al final el principal beneficio es que estás viviendo el presente, ¿no? Que al final, pues, como decía antes Quique, ¿no? Las preocupaciones que tenemos, pues en muchos casos son del pasado, del futuro, y estamos Claro, continuamente reviviendo y adelantando. Y al final nos estamos perdiendo lo que está pasando ahora, ¿no? el aquí y ahora, Que es el único correcto. momento en el que estamos y en el que podemos hacer algo. Ya sobre el pasado no podemos cambiarlo y el futuro ahora mismo tampoco no tenemos la bola de cristal. Entonces, pues eso, el mindfulness lo que te hace es que te centres en el ahora, ¿no? Oye, aprovecha el momento que mañana no sabes si vamos a estar aquí. Claro. Y además te da mucha información sobre ti misma y te ayuda a conocerte muchísimo, porque cuando vives el aquí y el ahora, desde ese ser y estar en atención plena, tú te estás escuchando, te estás sintiendo, estás conectando con tu cuerpo, que también lo tenemos súper olvidado, el gran olvidado. Parece que solo vivimos en la cabeza y tenemos un cuerpo que nos acompaña toda la vida y nos da mucha información. Pues eso, el practicar mindfulness y nos ayuda mucho a conocernos en el autoconocimiento y sobre todo la gestión emocional también, ¿no? O sea, ahora que estamos hablando desde ASMIE, ¿no? Y sabemos que la inteligencia emocional es muy importante trabajarla. Pues yo creo que también es una herramienta muy buena para trabajar eso, ¿no? El autoconocimiento y el desarrollo de las habilidades de inteligencia emocional. Claro, claro. Al final, como decía aquí, que lo primero que tienes que hacer por un cuarto es entrar y lo primero que tienes que hacer si quieres hacer algo sobre ti mismo es entrar en ti mismo, ¿no? Y como entras en ti mismo, Claro. pues te tienes que conocer. O sea, lo que no se Ves, conoce no se puede cambiar. Entonces, al final, claro, claro. el primer paso es autoconocerte bien para saber, pues, oye, qué es lo que me está pasando y cómo lo puedo cambiar. Pero si no tengo ese autoconocimiento, pues al final lo que no conozco no lo puedo cambiar, ¿no? Claro, y aparecen frases del tipo, no sé, pues a veces le preguntas a la gente sobre cómo está y no te saben muy bien contestar o pues no sé qué es para ti la vida o cómo transitas por la vida y la verdad que cada persona es un mapa, ¿no? Es un mundo y tú lo decías, ¿verdad? Y depende de cada uno cómo interpreta la vida, pero también, claro, depende mucho de cada uno el nivel y el grado que tiene de autoconocimiento, ¿no? Para saber cómo transita por la vida, ¿no? Y desde qué actitud y bueno, y todo lo Sí. demás. Sí, sí. Para mí es que es clave, bueno, es clave el periodo de la infancia, ¿no? Y claro, pues es raro a quien le enseñan a gestionar sus emociones desde pequeño, ¿no? Entonces al final eso, pues claro, lo vamos arrastrando y llega un momento Claro, en el que tú te decides a tomar esas riendas de tu vida y estudiar y aprender ese tipo de cosas. O si no, pues estás un poco pues perdido, ¿no? Al final yo siempre he comparado las emociones con esos indicadores que tenemos, el cuadro de mandos ese que tenemos en el coche, ¿no? Que se van eso encendiendo es, pilotos, pero si no sabes lo que significa cada piloto, ¿no? Pues por mucho que lo tapes el claro. piloto, pues bueno, la avería sigue estando, aunque tú tapes el piloto, ¿no? Entonces, para mí todo este tipo de cosas debería de ser un básico en la educación infantil hoy en día. Sí, totalmente de acuerdo. Por O lo suerte, poco tapas o a poco subes. se va instaurando. Ay, perdona, Maite. Didi, Quique.
No, lo que por decía favor, Marco, que perdona. o bien tapas el piloto o si oyes un ruido subes la música y Ah, continúas. Entonces es como que pasas acariciando la vida, ¿no? La pasas acariciando, cuando lo interesante es coger y abrir el capot, ver a ver qué claro. pasa, cómo lo soluciono, ok, para poder continuar. Sí, porque además si no va a llegar un día que el capó va a reventar, va a salir humo, tú no te has enterado de nada de lo que está pasando y dices, uy, Adiós, coche. coche, ¿qué ha pasado? Y ahí es donde te toca ir al taller, hacer una reparación a lo mejor súper costosa, grande y muy importante cuando a lo mejor lo podías haber ido manteniendo, ¿no? Y lo podías haber ido cuidando día a día, ¿verdad? Ahí, siguiendo la Eso es. metáfora. Eso es. Sí, sí. Muy bien, pues Así es. tenemos aquí Carmen, una compañera, dice, me ha pasado lo mismo que a ti, Quique, que ahora tengo mucho más contacto con mi familia, con mis amigos, tengo pues, más tiempo, ¿no? Para dedicar a mis seres queridos y la situación, dice, me ha hecho más pendiente de mi bienestar, ¿no? Del mío y de Claro. toda mi familia. O sea, que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Ujú. Volviendo al Claro. refranero, como comentábamos. Incluso yo creo que esto mismo que estamos haciendo ahora mismo desde ASNI es una consecuencia de esta situación, ¿no? Antes hacíamos nuestras conferencias mensuales y, no sé qué, y hemos tenido que buscar otra manera pues, de llegar a nuestros socios, de juntarnos y Eso de que es, nos vean las caras y algo que si no hubiera ocurrido esto, pues a lo mejor hubiéramos tardado mucho más en planteárnoslo, o tal, que al final pues hemos tenido que dar una vuelta, algunos no hemos hecho Facebook Live en nuestra vida y estamos aprendiendo cosas nuevas gracias a que bueno, ha habido una situación anómala que te hace pues replantearte un poco todas las cosas, ¿no? eso es, Y salir un poco de lo que estabas acostumbrado a hacer de manera habitual. eso es. Eso se llama Qué, resiliencia, ¿eh? Veo. Sí, qué bueno, qué bueno. Bueno, chicos, son menos cuarto. Tenemos que ir cerrando. Si alguien quiere Dice, hacer alguna preguntita rápida, por favor, que la haga ya, porque si no vamos a tener que despedirnos. Se nos ha acabado el tiempo. Oh, estábamos tan a gusto aquí. qué rápido ha No sé si... pasado, por Dios. sí, 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 ha pasado volando. menos cuarto ya. Madre mía. ¿Queréis hacer alguna, antes, porque nos hacen alguna pregunta mientras tanto, pues no sé, ¿con qué os quedáis de lo que hemos hablado? ¿Alguna reflexión, conclusión para cerrar, así última, que queráis aportar en A ver, relación a lo yo que hemos hablado? sí que hay una frase que utilizo y me gusta, que al final no es lo que te pasa, sino es lo que te dices con lo que te pasa. Entonces, dependiendo de la conversación, el relato que te cuentes a ti mismo, pues verás la situación de una forma o de otra. Si no te gusta la situación, al final nos lo contará Marcos en el webinar, cambia el relato, cámbiate la narrativa que te estás contando, porque hay otras personas que se la cambian e están en la misma situación que tú. Así que no es lo que te pasa, sino más bien qué es lo que te dices con lo que te pasa. Muy bien, yo, Muy buena, me la apunto. al hilo de eso, que yo añadiría que, bueno, lo decía Víctor Frankl, ¿no? Que lo único que podemos elegir y de lo único que somos dueños es de la actitud con la que nos tomamos las cosas, las situaciones, ¿no? Y si esta persona que estuvo en un campo de concentración nazi, pues, oye, fue capaz de poder aislarse al final y en cierta manera pues poder llevarlo y sobrevivirlo y incluso él decía que en cierto modo hasta, bueno, ya no sé si era feliz, me parece imposible, ¿no? Pero no sé, que él aprendió a sobrellevar eso, ¿no? Quiero decir que al final el poder que tenemos en la mente es mucho y mucho más del que creemos y al final podemos elegir la actitud con la que nos tomamos las cosas y podemos poner nuestro cerebro a nuestro servicio y no al revés, ¿no? Estar nosotros al servicio de nuestro cerebro. Genial. Marcos, ¿te parece que nos cuentes un poquito sobre lo que vas a hablar el miércoles en el webinar? Para no que nos lo cuentes, pero sí un poquito los Mm. títulos sobre lo que va a tratar. Sí, bueno, pues bueno, el webinar sabéis que se llama Cerebro Conocerte, ¿no? Y bueno, vamos a ver un poco pues esos tres cerebros que tenemos, cómo percibimos los estímulos y en base a eso cómo va llegando la señal que percibimos al final por nuestros sentidos, cómo va llegando a las distintas partes del cerebro y cómo va haciendo que eso pues se activen unos mecanismos o se activen otros mecanismos. Veremos un poco también el poder que tiene el subconsciente frente al consciente, que veremos que es infinitamente superior
hablaremos un poco de lo que decíamos antes, de la realidad, qué es la realidad, cómo la percibimos y qué entendemos por nosotros por realidad. Hablaremos de tener la razón, ¿no? Algo que nos encanta en general, tener la razón, y veremos, bueno, pues cómo podemos dar otro punto de vista y, bueno, pues eso, algunos tips también de qué cosas podemos hacer pues para eso, para frenar esta máquina que tenemos aquí de pensar que no para, ¿no? Y vivir un poco más el presente y enfocarnos hacia nuestros objetivos. Genial, qué bueno. Oye, yo no me lo pierdo. Así que allí voy a El estar. miércoles nos vemos, el miércoles nos vemos. El miércoles ahí A todo. todas las personas que estáis aquí hoy y que os interesaría, pues, si no sois socios, hacerlo, ya sabéis que a través de info@asnier.org podéis informaros de, bueno, pues, de qué es lo que hay que hacer para ser socios. Pero bueno, ya os digo que son 25 euritos al año, que eso no es nada, que por 2 euros al mes, vamos, nos vamos a nutrir muchísimo de todo lo que tiene que ver con lo relacionado con inteligencia emocional. Y bueno, pues este miércoles mismo con este webinar tan interesante que nos acabas de explicar, Marcos. Pues ahí os esperamos a todos los socios y socias. Por supuesto que sí. Nada, 2 cosas que nos preguntan. Una muy rápida: ¿cómo influye la práctica de mindfulness en el cerebro? Bueno, pues por un lado deciros que a nivel biológico y hormonal nos ayuda a reducir el cortisol y fomenta que se aumenten los niveles de serotonina y dopamina y todas estas hormonas que nos acercan, nos ayudan a la felicidad y el bienestar, y reducen cortisol, que son, ya sabéis, las hormonas que nos generan pues enfermedad, malestar en la salud y demás. Y por otro lado, pues ayuda a parar el pensamiento, lo que acabamos de plantear. Esa máquina ahí automática, pues, del pensamiento la frena y la para. Y luego tenemos otra pregunta que dice: mucha gente ha hablado estos días de que esta situación nos va a cambiar la vida. ¿Qué crees? ¿Pensáis que cambiaremos como sociedad? En un minuto, ¿pensáis que cambiaremos como sociedad? Y cerramos ahí. Yo, más que pensar, espero que sí. Espero que esto nos sirva para reflexionar y para cambiar ciertas cosas. Entonces, más que un pensamiento, es un deseo. Un deseo. Sí. Perfecto. Que cambiemos a mejor y evolucionemos a mejor. Sí, yo creo que esto al final, el crecimiento siempre viene precedido de alguna crisis, y esto creo que al final nos tiene que hacer crecer como sociedad. Genial. Sí, Quique. coincido con Marcos, y quizá añadir que lo que hemos cambiado hemos sido las personas, porque nos hemos adaptado de una forma y hemos creado unos nuevos hábitos y unos nuevos pensamientos. Esos sí que se quedarán. Todo dependerá de qué hábitos y qué pensamientos son los que hemos ido introduciendo durante esos días, porque eso será lo que reflejaremos luego en la sociedad. Genial. Pues nada, chicos, muchas gracias por haber estado esta tarde, este ratito con todos nosotros. Me ha encantado. Muy nutritivo. Igualmente, ha sido un placer enorme. Total. Un lujo. Y nos vemos el miércoles en el webinar de miércoles. Por supuestísimo, nos vemos el miércoles. Eso Venga, es. nos vemos allí todos. Cerebro conocerte. Cerebro. Y a vivir con cerebro. Venga. Eso. Chao, chao. Adiós, Hasta luego. compañeros. Adiós. Un beso a Adiós, todos. adiós. Chao. Adiós.